Vamos a ir a ver el testimonio de esta vecina de el pastor Omar, que dejó mucho que desear, y también refleja el pensamiento de la familia, representa el pensamiento de la familia. Recuerden, si quieren apoyar nuestra lucha y nuestro contenido, aquí debajo van a encontrar las formas de hacerlo. Mercado Pago, PayPal, pueden hacerse miembros de Ley Antisectas en leyantisectas.com/hazte miembro. Es importante que ustedes se involucren. ¿No tienen recursos para apoyarnos? Pongan like al video, compartan, comenten los videos, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de visibilizar nuestra lucha. Y en la próxima transmisión vamos a publicar los afiches para que ustedes los puedan imprimir y pegar en la vía pública. Para prevenir que capten a nuevas víctimas. Ley Antisecta somos todos. No miren para el otro lado, Los estoy comprometiendo. Vamos a ver el video. Pero no vamos a ver este, vamos a ver este primero. Vamos a ver el testimonio de esta abuelita que no sé si el nieto de esta chica, de esta señora, es el nene de 7 años que tanto nombra Omar para entablar la hipótesis del falso auto rojo del secuestro y la trata. Vamos a escucharlo. No, está en su casa de ellos, pero a veces viene como yo tengo los chicos. Se cruza. Tengo la medianera, ¿viste? La medianera, la mitad. Sí, claro. La mitad está de ladrillo y la mitad libre y se pasa. Se queda con usted. Le hago una consulta. Paloma sí, solía... con mis niños. Claro, con sus nietos, como usted dice. Sí. Nietos, sí. Claro, sí. Paloma solía ir a su casa o saludarla o hablar con usted, visitarla. A veces, pero generalmente mi hija iba a la casa de ella. Iba a la casa. O sea, yo tengo mi hija Karen, que ella tiene 2 años más. Sí. Ella, no, 1 año más, porque ella tiene 17, 18. Ella iba a la casa de ella. Y ella iba a la placita con Paloma, una chica muy delicada, muy limpia, bien educada, Sí, pase. Que le contaba del amor. Hasta que un día me cuenta. Sí, ¿qué le contó? Sí, un día me cuenta, mi hija me dice, mami, qué raro que Paloma haya ido a ese lugar, porque la madre es una maestra de escuela y también es psicóloga. La madre de Paloma, espere. Margarita, ¿sí? La madre de Paloma es maestra de escuela y es psicóloga. Maestra de escuela, sí, y es psicóloga. Sí. Pedagoga. Y ella tenía su consultorio también en Loma de Zamora. Y el cuento de mi hija, que una vez fueron, generalmente iban a la placita acá del 38. Y un día le dice, vamos a sentarnos en el pastito porque más fresco. Y ella no, ella es delicada, no me gusta. Margarita. ¿Usted cree que ella habrá querido ir a ese lugar tan feo? Ella dice que era muy delicada. No creo, mamá. Margarita, escúchame una cosa. Muy delicada. Sí, yo creo que una nena lo vamos a... Escúchame una cosita, Margarita. Usted, por lo que veo, por cómo habla... Escuchen cómo de alguna manera empiezan a menospreciar la figura de Josué y su familia, ¿no? Recuerden que Josué y su familia estaban etiquetados como cartoneros, recicladores, que iban a ese lugar a buscar cartón y otras cuestiones y otros elementos para venderlo. ¿Recuerdan cuando yo le decía que Josué no era el modelo a seguir para la familia? Era todo lo contrario a lo que ellos pretenden. No era algo bueno para ellos, Josué. Y lo van a ver en el reflejo, en el testimonio de esta persona, que es miembro de este grupo seguramente. Voy a poner, a ver si tiene... Voy a poner los subtítulos, porque hay gente que me está diciendo que por ahí no comprende. Vamos a ver si los subtítulos están correctos. Y por las bendiciones que nos dio, supongo que es cristiana y es creyente. ¿Va a la iglesia de Omar? Sí. ¿Va a la iglesia de Omar? O bueno, participa del rito de Omar. Un tiempo, cuando yo recién vine, hace, te cuento, 30 años, yo iba con Omar y Alicia. Son padres muy amorosos, una pareja de esposos, modelo.
Omar, muy respetuoso de su esposa, muy ayudador. Cuando la madre trabajaba en el colegio, yo misma, a veces yo también iba a cuidar a Paloma, le cocinaba cuando no estaba la madre, le llevaba al colegio a Paloma todos los días, le llevaba y le traía. Hasta recién el año pasado, que se conoció con este joven, ahí recién me dejó que vengan juntos, porque misma Paloma, cuando yo hablé, dije, mami, tenés cuidado, porque están pasando cosas feas, que yo ya había dicho en la tele que una vez le robaron a mi hija el celular con arma en la 38. Me dijo, no, que mami, tía, no, me dice, Margarita, me dice, lo que pasa es que yo ya estoy grande para que mi papá me vaya a buscar al colegio. Viste que los jóvenes son así. Claro. Bueno, pero no, ¿cuánto yo quisiera un padre que me cuide? Es que ahora, mira, hasta... El papá la cuidaba mucho a Margarita, dice usted. Usted dice que el papá la cuidaba mucho como tiene que ser. ¿Y la acompañaba a la escuela? ¿La acompañaba a la escuela? Sí, la acompañaba al colegio, sí, hasta el año pasado, por eso le digo. Claro, hasta el año pasado la acompañaba. Yo también a mi hija. 15 años, tiene 16. Un poco, ¿no le parece extraño, perdóneme que le diga Margarita, acompañar a la hija a los 16 años? ¿Por qué extraño? 17. No, ¿por qué extraño? Si ya estás viendo... No, con la inseguridad. Escúchame, si estás viendo que en este barrio... ¿Me escuchas? Sí, lo escucho acá hay muchos perfecto. casos que no salen. Perfecto. Te roban, te matan. Bien. A un anciano casi lo mataron acá. Con el arma para usted robar. lo ve por un tema de... Usted lo ve por un si a tema mi de... hija... Usted lo ve por un tema de protección, Claro, Claro. seguridad. Claro, y si a mi hija le Sí. estoy diciendo, ella se Barrio fue al inseguro. colegio y la agarró un tipo. Bajó de un auto rojo y le sacó el teléfono a su amiga y mi hija escondió el celular. Le dije, bueno, dame el celular. Y le dijo, no, yo no tengo ningún celular. El tipo agarró y la apuntó con el arma. Y en el barrio... Entonces ahí fue donde más... ¿Puedo preguntar? Claro. Margarita, Bueno, perdóneme que le... Por favor. Sí, Esperá que te perdóneme pregunte Frascarelli él. que lo Es una interrumpa. hora que estoy- Muy bien, perdóneme que lo interrumpa. No levantaste la mano. Sí, levanté las dos. Pregunte usted, Frascarelli. Bueno, vamos. a ver, Bueno, Frasca. Hable con Margarita. Preguntale a No, Margarita. le quería a Margarita preguntar, ¿usted vio con buenos ojos Bueno. cuando el papá de Sí. Paloma le rindió homenaje fuera de la Sí. iglesia, tocando la guitarra Ajá. y todo eso que hizo? Ajá. Claro. Bueno, yo creo que como periodistas, yo le iba a decir, como periodistas yo creo que ustedes también tienen que estudiar un poco de las diferentes religiones. Sí, sí. Ahora, ¿por qué no entrevistaste a un judío? Mira cómo es un judío, su ¿Eh? vida, ¿me entendés? Sí. Entrevista a un judío y mira cómo es su religión y su vida, es más estricta que la nuestra. Ahora, yo te digo, ¿sabes por qué? Sí. En nuestra religión, cuando un hijo de nosotros muere, se va al cielo su espíritu, porque el cuerpo queda en la tierra. Sí, todos nos y vamos su al cielo, espíritu se va con Dios. Sí, sí. ¿Eh? Sí, ¿Cómo? que todos van al Bueno, cielo, según la bu- religión. Pero me Eso sí, escucha- pero yo yo quiero la escuchamos, terminar. Margarita, sí. Bueno, pero entonces... a vos se te va a complicar. Bueno, ¿me deja terminar, por Sí, favor? por eso Déjeme le digo, la terminar. escuchamos. Entonces, claro. Sí, me deja terminar. Entonces, Claro. cuando nosotros sabemos que nuestra niña se va al cielo, nosotros celebramos. ¿Usted no Ajá. va a celebrar? Sí. No, Que su alma se va Bueno, con pero es Dios. un Está momento bien, pero es triste una para manera los... Esa es la rara. manera de celebrar. Claro, Sí. pero yo Otra creo que vez le a Es celebrar en preguntábamos... nuestra religión. Claro, si me- En no, el no. Evangelio Margarita, celebramos, le sí. preguntábamos porque lo Sí. hizo en la calle, en la vereda, y la verdad que en la vereda nunca lo vimos, por eso no sé si es una costumbre, Bueno, le ahora preguntamos a te usted. vuelvo a explicar. Bueno, ahora te respondo. Sí, Viste que ella lo hizo, donde se hizo es la casa de la abuela, la puerta de la abuela. No, si hay Y eso fue en una el petición de templo. la abuela, ¿me escucha? sí, 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 la Me deja escuchamos. terminar. Bueno, al lado hay una iglesia y al lado está la abuela. Ajá. Bueno, la abuela pidió que pase por ahí y se despida de ella, de la casa, y después se vayan al cementerio. velatorio, Al a donde el velatorio. salón del Pero la velatorio. abuela estaba Fue una descompensada. petición de la... No, estaba re bien. Estaba re bien. Yo he estado ahí. Según el Ahora, padre, escúchame. dijo que la abuela Eh, estaba descompensada, que la mamá fue a atender a la abuela porque estaba descompensada. Lo dijo el mismo padre, lo dijo No. Omar. Bueno, esa es la otra abuela. Ah, tiene dos abuelas. Ah, Tiene bien. dos abuelos. Bueno, ahora, Claro. te termino de contar. Sí. Entonces,
nosotros celebramos eso, entonces fue una petición de la abuela y acá la aman a Paloma. Ah. Vos si sos un joven educado, un chico que no se mete con nadie, ¿no? Te van a amar, ¿o no? Sí. Si sos mal educado, contestón, Y claro. haces maldad a la gente, nadie te va a querer. Claro. Entonces, una niña modelo te digo. Porque Mirá. yo tengo mi hija que las educo así, que no falten el respeto a nadie, y Dios nos enseña. Era una criatura. ¿Sabes qué te voy a decir? Bueno, pero te voy Nadie a está decir, ¿sabes cuestionando a cuál? Paloma Nosotros vivimos en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos. Está Dice bien. primeramente, ama al Señor tu Dios con todo tu mente y tu corazón. Ahora, el segundo gran mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar nos hace respetar a los demás, pregunté ¿o una no? cosa y me está dando No, todo la el- señora, Claro. bueno, la señora da testimonio. Bueno, te estoy dando a La entender. señora- No, la el señora porqué. yo le digo, señora, Claro, el porqué. hacían 36 Claro, grados a de través de la calor. religión. 36 grados de Sí. calor. Un cuerpo con 3 Bueno. días de muerto. Bueno. ¿Usted sabe el Hedor. aroma que había ahí? El hedor. El hedor. Sí, Vamos sí, a hablar sí. de- Bueno, me en parece el que no está velatorio bien. también. Bueno, pero no está bien. El tema... Pero usted dice que no está bien, pero usted es un extraño, no es familia. A usted nadie le va, no sé, no pero le va a hacer caso. a mí solo no me llama la Nosotros, atención. ellos tienen que hacer caso a la familia. Bueno, Está bien, yo le hago él todo lo el caso que sintió. quiera. Es un pero deseo de la abuela. A mí Entonces, solo lo que- no me llama la atención la actitud del padre. Y usted dice que es un amoroso. Ese No, es el tema. acá no hay nada que llamar la atención. ¿Sabe qué? Sí. Porque él estaba muy enojado con la noticia, porque él en su momento, cuando él llamó para buscar a Paloma, no estuvieron. Cuando recién muere Paloma, vinieron todos. Entonces, Bueno. ahora, ¿sabes qué? Te voy a Pero decir. salió la Mira, nota te de voy la a decir desaparición, algo. ¿eh? Quizás no había Sí, tanto. sí, te voy a decir Tendría que algo. cuestionar a la Pero salió. policía en tal caso, ¿no? Dios No a nos los da la medios. ¿Me escuchas? Sí, la escucho, Mira, la escucho, Dios nos da Margarita, la la escucho. fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Sí. Yo un tiempo he estado, te cuento, una vez estuve muy mal. Yo voy a decir algo. No coincido con la mirada de algunos periodistas que la atacan por su creencia a esta mujer. Yo creo que hay cuestiones que está diciendo esta mujer que son vinculadas a su creencia personal, privada, que uno no puede ir contra eso. Ahora, cuando le plantean lo del velorio en la calle, está prohibido eso. Es en la vía pública, está prohibido. Por algo está prohibido. Entonces ahí no puedes estar de acuerdo. Luego, esta mujer sí utiliza las doctrinas, al igual que los pastores, que son como su familia, para atentar contra los derechos de los demás. O discriminar con dichos racistas, xenofóbicos, incluso con dichos que van en contra de la libertad personal de los otros. Como con quién salís, con quién te besás, qué música escuchás. Van a ver a lo largo de la entrevista que tiene dichos que son totalmente repudiables esta mujer. Que son dichos que van de la mano a lo mismo que profesa públicamente el pastor Omar y su señora, la pastora Alicia. Aunque ella diga que no es pastora, hace 10 años que tiene el rol de pastora. Entonces, hay un discurso súper estructurado que va de la mano al relato de la familia. Y va un poquito más allá. Porque van a ver que tiene muchos dichos de odio, clasistas incluso, una señora que vive en un barrio súper humilde, pero tiene esta visión de superioridad de estos grupos coercitivos que creen que tienen la verdad, que son superiores y que están por arriba de los demás. Y que incluso ven a la gente humilde como algo malo. Y ni hablemos de la gente que no está dentro de ese propio grupo, que la señalan como mundanos y demás. Muy triste por un caso, pero Dios me dio la fuerza. Él me dio la fortaleza. Está Le bien. hago una pregunta. Usted como amiga cercana de la familia, como vecina, usted cuenta que cuidó a Paloma, la llevó al también, colegio muchas veces. Ujú. ¿Usted estaba de acuerdo con la relación que tenía con Josué o no? No, no mucho. ¿Por No qué? estaba de acuerdo. Porque, ¿Por qué? mira, Escucharon, ¿no? Le preguntaron,
¿Usted está de acuerdo con la relación que tenía Paloma con Josué? Dijo que no estaba de acuerdo. Este mismo pensamiento tendría los padres, la familia de Paloma. Porque esta señora no tiene filtros y no está engañando a la sociedad como lo están haciendo los pastores. Con una doble cara ahora. De que sí, que estaban contentos y esto. No. Escuchen lo que dice. No lo querían a Josué. No lo querían. Nosotros vamos a la iglesia y bueno, generalmente en la iglesia nosotros no sé que tenemos que tener amistades también relacionadas más con la iglesia. Yo creo que un chico de la iglesia en la vida te va a llevar a esos lugares. El fin de que tiene, ¿no? O sea que Porque discriminan, ustedes discriminan. A que voy. Persuasión coercitiva. Desvinculación de seres queridos, amistades, personas que querés. Eso es lo que practican dentro de este grupo coercitivo, intrafamiliar, de vecinos. Claro, si no es miembro de nuestro grupo, tiene la culpa. Él es el que la llevó a ese lugar. Ahora, esta entrevista fue del día de ayer, O sea que tiene una visión tan sesgada y de negación que ni siquiera están visualizando que aparentemente habría sido Paloma la que lo invita a ir a ese campito al chico. Ay, no, pero ella iba a ser la heredera espiritual, la hija de los pastores. ¿Cómo va a andar con un mundano? ¿Cómo va a ir a un descampado con el mundano? ¿Cómo va a tener relaciones sexuales? Es un pecado mortal. Oye, no. Sí. No, te enseñan. No Está diciendo que no ven con buenos ojos que no profese la religión de ustedes, eso es discriminación. Yo a usted no le digo, ¿por qué no es católica apostólica romana? Eso, no, los católicos también creen en Dios. Y por supuesto, yo creo en Dios. Ahora, escucha. Soldado de Dios. No, yo lo quiero a José, lo quería también porque es un niño también muy educado. Sí. Pero te estoy diciendo, también es un chico de menos edad de ella. ¿Sí? Y bueno, pero ahora, a mí en la iglesia me enseña a ir por buenos caminos, no por malos caminos. Y que el nene andaba por malos caminos. Pero Josué, el lugar donde fue él con la nena fue un lugar muy horrible. Pero Margarita, no sabemos si en realidad decidieron... Fíjate dónde llevas a una nena. Pero... Lo siguen acusando al chico cuando fue la chica. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Quiso cambiar los dichos como para no quedar mal porque se dan cuenta que está quedando mal. Pero no tiene nada de malo que hayan querido ir a ese lugar. ¿Qué es la única que falta? ¿Que responsabilicen a Paloma y Josué por haber ido a un lugar más privado? ¿Dónde querían que vayan? Si los estaban persiguiendo. A la nena no la dejaban tener un vínculo con nadie. ¿Dónde querían que vayan? Justamente fue víctima de esas doctrinas. Que si no salís con un chico de la iglesia, de nuestro grupo, es malo. Ustedes la empujaron a esa nena a ir a un lugar tan feo. Ahora, no quiero imaginar cuán feo era su lugar donde estaba. Porque si esa chica eligió ir a un lugar tan horrible, donde había venta de droga, prostitución, robo, antes de estar cerca de su casa y de la gente que supuestamente la debía proteger, algo mal habrán hecho, ¿no? Digo, me parece. Pero Margarita, a eso voy. No sabemos, un segundito, por favor. Margarita, no sabemos si en realidad la decisión de ir al lugar fue de los dos y no solo de Josué. No podemos decirle porque no sabemos. Sí, es que ustedes saben que la decisión fue de Josué. Escúchame, pero si tú dejas a tu hija en las manos de un chico, así sea novio o varón, estaría bien para vos, ¿no? Yo digo que te pongas en un lugar de madre, que lleves un lugar un chico. Margarita,
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Pero qué tiene que ver eso? No, bueno, que el No chico entendí. tiene más responsabilidad que la chica, dice la señora. Bueno, pero si... El chico tiene 14 años y ella 17. Y ella tiene 17, Está bien, ella bueno, más es grande. es lo que piensa poder de- Margarita. Yo le quiero preguntar, Margarita, Y sí, pero explíqueme algo. es una chica de su casa. Está muy bien. Pero no tiene nada que ver, Y no Josué tiene también. nada de Una malo, chica Margarita, inocente. que vaya a ese Nene también. lugar, en todo caso, porque Pero- si el padre de, perdón, ¿no? Porque quiero aclarar esto, el padre de Josué pasaba por ahí, iba a trabajar también, Josué conocía el lugar, Margarita, ¿por qué debería ser un lugar malo? Y pero más vale si está lleno de pasta y de basura. Y ahí es solitario ese lugar, nadie casi pasa por ahí. Margarita, Bueno, pero no ¿Vos vas a ir a sabemos ese por- lugar, no viste cuando enfocaron? Pero no hay que Yo en la echarle vida la sola culpa a me los metería, chicos nunca. de ir ahí, No, pero bueno. no hay Yo soy que grande echarle y la me haría- culpa a ellos de ir ahí, me la metería cuestión ese es lugar. otra. sí, por eso. Margarita, Claro. escúchame una cosa. Sí. Explícame algo que yo no entiendo bien. Y vos seguramente como conocés Sí, a la familia, me lo vas a poder explicar. Sí, sí. te Explícame, escucho. ¿por qué el papá de Paloma, Omar, pone tanto interés y remarcó tantas veces la condición de la virginidad de Paloma? Y bueno, pues como se vio ahí preservativo, qué sé yo. Bueno, pero todo padre o toda madre, cuando se te aparece tu hija, más vale que va a pensar que la violaron y la mataron, ¿o no? ¿Dónde había un preservativo, dice usted? No, lleno en el En lugar. ¿En la del zona? lugar. Se vio ahí En el basural. eso que Claro, le pero pasaron. te insisto, Margarita, entiendo lo que me decís, pero te vuelvo a preguntar esto. Sí. Yo entiendo que cualquier persona puede estar, Sí. quiere saber cómo fue el crimen y como el padre suponía que era un crimen de índole sexual, lo primero que pensó era ver si había sido abusada o no. Eso tenés razón vos. Ahora, Y bueno, pero ya ahora eso, mira, te digo algo, Dale. eso ya se borra con los peritos. Los peritos dijeron que no y listo. Que no, ¿qué? Que no Que fue no violada. fue violada, la verdad. Claro, pero porque abusada. no hay que mentir en esa situación porque No. viene castigo divino, como usted dice, Bueno. Dios va a castigar a toda mentira. Padre Porque malinterpretado. nosotros no somos cualquier cosa, nosotros Pero- somos hijos de Dios y Dios pelea por nosotros. pero el peritaje lo que... Ellos no son cualquier cosa. ¿Eh? Y si te metes con ellos, te metes con Dios. ¿Se dan cuenta el discurso elitista que tienen las víctimas que pertenecen a estos grupos coercitivos? Y el peligro que implica que estas doctrinas las impartan a menores de edad que tienen a su cuidado. que dio, Confiamos corregime. en Dios. Lo sé, Margarita, pero el peritaje, a ver, Sígame. escuchame un segundo, mirá, corregime vos, Frasca, que si me equivoco. Sí. El peritaje lo que dio es que Paloma, precisamente era una chica que había tenido relaciones sexuales, que ya no era virgen. De larga Mentira. data. ¿Eso es mentira? Mentira. No, la no. autopsia A ver, Es contanos, mentira. contanos, Margarita, ¿por Total- qué? Contanos, Margarita, ¿qué pensás vos? Totalmente. Mira, Contanos. yo vivo al lado de ella. Siempre la vi toda la vida. Con mi hija siempre estuvo, no mucho en mi casa, ella siempre estuvo porque ella tenía computadora, tiene su tele. ¿Cómo te puedo decir? Vivía mejor económicamente. ¿Me entendés? Sí, Entonces, pero es la única nena que yo hacía juntar con mi hija porque yo creo que vos como padre y las periodistas como madre, vos tienes que ver con quién se juntan tus hijos, ¿me entendés? Sí. No lo vas a meter a unos pibes que andan en la droga, andan en cosas raras. No, nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos sí, de todo. bien. ¿Me entendés? No, ni el presidente ni ustedes periodistas cuidarlos. Está bien, Pero perfecto. más allá de eso, a mí me de parece lo que le el pasa a tema de nuestros la hijos. nena, ella era grande, Sí. de última. No, pero no es tiene menor lo que 17. preguntó Lili. ¿Por qué no me pregunto? Porque Mm, quiero no, entender, no, me ¿sabes gustaría por qué entender. escúchame, Margarita, pará. ella Te- nunca tuvo Dale. ningún novio. Muy Mira, bien. No tuvo Pongo la nada. mano en el fuego porque siempre la vi todos los días ir al colegio, a veces venía con mi hija, a veces cuando no iba Omar a llevarla, yo iba, con mi hija venían juntas. Bien, lo Por entendí, mismo que Margarita, está pero pará. pasando, se desaparecen todos Escuchame un los días, segundo. niños, Está bien, lo entendí, jóvenes. pero pará, escuchame un segundo. Y en caso de que ella hubiera tenido, supongámoslo, vos decís que no tuvo, pero está perfecto, esto no lo vamos a discutir, no es importante. No es Lo importante. Porque importante- yo, ¿sabes por qué lo aseguro? Porque yo nunca le vi con nadie. Perfecto, Está bien. perfecto, Con lo la entiendo. única persona Pero que Margarita, yo he visto es escuchame con un segundo, Josué. escuchame un segundo, lo entiendo eso. A lo que te estoy Bueno. preguntando es esto. En caso hipotético de Bueno. que ella hubiera tenido relaciones sexuales, ¿qué cambia? Para la iglesia decís. No, cambia para nada, pero hay todo, que para la hablar verdad. familia, para la Estás iglesia. levantando calumnias
estás calumniando a una nena que murió. Claro. Eso tiene que ser muy delicado. Claro. ¿Entendés? Por eso En te el estoy ámbito diciendo, privado. Yo nunca la vi con nadie. Está No, bien. yo no la... No, Margarita, es que entendé nunca lo la que te vi estoy con nadie. diciendo. Después habían dicho, mira, ahora te aclaro algo. Habían Dale. dicho que también ella se había rapado la cabeza porque besó a un pibe. Nada que ver. ¿Sabes por qué ella se rapó la cabeza? ¿Por qué? A mí me lo dijo porque yo soy como su segunda madre. Sí, ¿Me a ver. escuchás? Ella se rapó la cabeza porque estuvo con una amiga de su colegio, le dio cáncer. Y yo me asombré porque ella es una niña linda, tan cuidada que la madre le llevaba al salón de belleza, le arreglaba. Quiero que me digan si ustedes están atentos a todas las transmisiones que estoy haciendo sobre este caso de una forma tan detallada. Quiero que ustedes me digan a ver si se dieron cuenta de cómo ha metido la pata esta mujer, que es justamente lo que yo les vengo diciendo desde hace unos días. ¿Recuerdan esta versión? Ya, ahí está Rosario. Ahí está Rosario en el chat poniéndolo. ¿Amiga de colegio? ¿No era una conocida de internet? ¿De otra provincia? ¿Vieron que yo no estoy loco? ¿Vieron que la familia... Yo lo escuché de la familia esta versión. La primera versión que tira la familia es que era una compañera del colegio. Pero claro, mintieron. Se dieron cuenta que era muy fácil de comprobar. Porque es una persona que está acá cerca y que pueden ir a preguntarle. Ahora, es más difícil de comprobar. Si hace historia, le metés que era alguien que había conocido por internet de una provincia a 1000 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Esta mujer claramente está encubriendo y está utilizando la misma versión y la misma estrategia que los padres. Ahora, esto cada vez es más tenebroso, ¿no? Está bien, esta señora es una señora grande, puede estar queriendo ayudar a los padres a como imponer la verdad que quieren imponer, ¿no? Pero recuerden que posiblemente es el nieto de esta misma señora el que fue utilizado para plantar la teoría del auto rojo. El auto rojo que supuestamente nadie vio, pero que el padre dice que hubo testigos en la plaza que dijeron que los hijos se habían subido al auto rojo y que este niño, vecino, el nieto de Margarita aparentemente, habría visto en una estación bajar a Josué y a Paloma de ese auto rojo a la mañana siguiente. Esta gente tiene que estar presa por falso testimonio. Lo estamos demostrando acá públicamente. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Por qué están encubriendo? ¿Por qué están mintiendo? ¿Porque la nena tuvo una vida de mierda? ¿O porque ellos son parte del crimen? La justicia tiene que demostrar qué sucedió. Trae el pelo, las uñas, como una verdadera madre, porque ella lo Sí. puede, porque a veces no tenemos la economía. Entonces, ella había hecho una promesa a su amiga que si ella se rapaba, ella también se iba a También, rapar. no era Yo ningún hablé con castigo. ella porque me sorprendió eso. Porque se había No, dicho que era un me castigo. sorprendió. Porque había besado a Claro, otro todo chico. mentira. A mí me sorprendió, le dije, mami, ¿por qué te cortaste el pelo? Margarita, Me dijo, pero Una le hago, relación. tenía Margarita, cáncer. le hago una pregunta, porque usted Bueno, dijo, a y mí de- no me no, a mí quisiera saber esto. Usted dijo, a mí no me gustaba Sí. Josué porque era más chico, porque no era de la iglesia. Claro. Pero, ¿qué decía? sí, Usted que soy estaba sincera. tan cerca. Espere, esta es la pregunta que le quiero hacer, Margarita. Usted que estaba tan cerca. Sí, sí. Los papás de Margarita, ¿sabían de la relación que ella tenía con Josué? Y si sabían, ¿la aceptaban? ¿Qué le decían? Los papás de Paloma será. De Los papás Paloma, de sí, Paloma, ¿qué dije? sí. Sí, el Dijiste padre. Margarita. Omar. Ay, perdón. Omar. De Ellos Paloma. aceptaban porque había un Perdón, chico muy me sano. confundí, perdón. De Paloma, digo. Sí. Omar. Sí, perdóneme. Sí. Le pregunto a usted, Sí, Margarita. aceptaron como amigos. Sí. Como amigos, Yo sé que no la como aceptaron pareja. como amigos. Sí. No como no novio. como parejita, novio. Eso, hasta ahí, mira, eso yo no sé, es algo muy íntimo. Ahí, eso no me meto porque yo no sabía. Pero yo le veía que venían, pasaban por el colegio,
Cuando iban y venían, nada más. Como amigos. Pero sí, ella no le pero decía nunca nada, lo vi Paloma, en otra ya que cosa. tenía confianza con usted. No le decía, mi papá no le gusta No, no. mucho o algo. No. Él aceptaba esa relación como amigo. Bueno, Incluso por eso te distinto. estoy diciendo, yo los veía pasar, iban y venían. Por eso te digo que es un chico. Recién fue el año pasado que tuvieron esa mitad. Acá están confirmando lo mismo que venimos diciendo, ¿no? Que es mentira eso que decían los padres. Que estaban contentos, que lo veían con chocolates, caramelos, que estaban contentos. La madre dijo primero que se enteró por Santi, por el hijo, porque ella tenía confianza con el hijo, con el hermano. Después en Chiche Helblum dijo que en realidad ella había hablado con su hija y su hija se lo había contado. ¿Por qué están mintiendo tanto esta familia? ¿Qué están encubriendo? ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué plantan hipótesis falsas de lo que sucedió? ¿Por qué niegan la realidad? Años. Pero no era amistad, eran novios. Eran novios. Margarita, eran novios. Sí. ¿Vos sabías que eran novios, Margarita? Bueno, yo no sabía que eran novios. Porque para ver que son novios, yo tengo que ver una actitud que se estén besando. Bueno. Entonces yo no puedo decir eso. Yo sabía que eran amigos nada más. Claro, yo no puedo decirlo. Decime, Margarita, en la... Detalle. Los periodistas van a una velocidad que se están perdiendo todos los detalles. Todos los detalles importantes. ¿Por qué nunca los habían visto besarse? Si no tenían nada que ocultar los chicos, supuestamente los padres sabían que en el gimnasio... ¿Recuerdan que yo le dije que la versión correcta y más real era que los chicos se habían anotado en el gimnasio para poder verse? Y que aprovechaban el espacio del gimnasio para darse unos besos y unas caricias, tal como lo dijo la dueña del gimnasio. La dueña del gimnasio lo dijo muy claro. Venían y lo menos que hacían era hacer gimnasia. Y el padre luego dice, sí, ella nos invitó al papá y a la mamá que vayamos a anotarnos. ¿A usted le parece que una chica adolescente va a querer tener a los padres haciendo gimnasia al lado de ella? Una chica linda que estaba empezando a salir con chicos. ¿En un gimnasio va a querer tener al padre y a la madre? ¿Pastores encima? ¿Un garrón de aquellos? Están mintiendo en todo esta gente. Yo tengo que hablar la verdad. Está bien, está muy bien. Decime, en el colegio, en las amistades de Paloma, ¿eran todas chicas que también pertenecían a la iglesia? ¿A la comunidad, a la congregación? Me parece que no. No todas. No, me parece que no. Mi hija, ella se juntaba mucho con mi hija porque mi hija era la única. Mi hija va a la iglesia. Yo, mira, escúchame, de nacimiento mando a mis hijos a la iglesia para que sean buenas personas. Porque Dios te enseña a ser buena persona, correcto. ¿Su hija qué edad Vivimos tiene? bajo los mandamientos de Dios. Acaban de escuchar, ¿no? Acaban de escuchar, bien claro. Esto hay que tener un oído muy agudo para que no se te escape nada. Esta señora, que es parte de la familia prácticamente, que dijo que fue la segunda madre de Paloma, acaba de confirmar lo que nosotros le venimos diciendo, la desvinculación con el exterior. Y confirma y avala lo que dicen los preceptores y los docentes. Una chica retraída, que no tenía muchos vínculos. Con la única que se juntaba era con mi hija, que es parte de la iglesia. Porque yo los llevo de chiquito, ellos son parte de este mundo. ¿A usted le parece que Paloma era feliz viviendo en ese lugar? Sin poder ser feliz, libre. Salir libremente con sus amigos. Amigas. Todo era pecado. La música, las salidas, arreglarse, ponerse ropa linda como le gustaba a ella, porque yo vi un par de fotos en Instagram y evidentemente le gustaba ese tipo de modelo porque a las chicas que seguía en Instagram son influencers, que andan con el tema del maquillaje, la ropa.
para la familia era todo pecado. Todo pecado. Son los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Esos son los mandamientos de Dios y tememos a Dios. Y hay otra palabra, o sea, un dicho que dice, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Sí. Margarita, ahora usted Todo se lo ve que tú que das, vuelve. se ve que usted era muy íntima de la familia. ¿En algún momento la citó la justicia, la policía a declarar? No. Pero si me tiene que citar, yo digo la verdad. No, está bien, digo, pues sabe Yo he sido mucho de la niñera familia. Paloma. Sí. Yo he sido niñera de Paloma de los 3 años hasta los 6. Yo, a veces Alicia se iba, yo cuidaba a Paloma en la casa. Mira, 2 o 3 años que mi marido a veces se iba al Chaco, yo pasaba Navidad con ellos. Porque son grandes personas, son llenas de amor, personas sinceras. Yo busco, a pesar que soy una persona grande, yo busco con quién, qué amistad tengo que tener. No me puedo hacer amistad de cualquiera, porque después vienen las sorpresas. ¿Me entienden? Yo tengo que saber a dónde me meto y a dónde meto a mis hijos. Ese mensaje va responsabilizando nuevamente a la nena. Tengo que ver qué amistades tengo, que no me meta en cualquier lado. Ahora, ustedes ven, ¿no? ¿A quién decidían dejar los pastores incluso como niñera? A esta persona que es igual que ellos. ¿Se imaginan ser una nena y criarse en ese ambiente doctrinal al 100%? Realmente es un infierno para un niño. Para esta señora todo es pecado también. Igual la tuvo en niñera de los 3 a 6 años, por lo cual no conocen la intimidad de esa casa. Pero bueno, evidentemente está defendiendo con uñas y dientes al pastor, a su pastor. Margarita. Eso tenemos que tener muy en claro, cada padre, cada madre, ¿no? Margarita, porque después viene la mala consecuencia. Usted nos dijo que no sabía que eran novios. Sí. Y yo quiero dar la vuelta. No sabía usted que eran novios. ¿Qué pasa si usted se hubiese enterado que eran novios? ¿Aceptaba la relación o no la aceptaría usted? En base a tus creencias, mira, a su yo religión. como madre, mira, soy sincera, yo como madre, mira, yo a mis hijas le digo, ustedes si se ponen de novio, tienen que ponerse de novio con un chico mayor que ustedes, más o menos 5 años. Pero menor no, porque menor, ¿qué sabe? Ustedes saben más que ellos. Pero ahí está discriminando usted a los puede chicos llevar mayores o menores. Está discriminando ahí. ¿Cómo? Está discriminando. No, estoy aconsejando a mi madre, a mis hijos, o sea... Pero usted como padre... ¿Le va a buscar novio a sus hijas? ¿Me deja escuchar? ¿Me deja terminar? Sí, hable. Usted como padre le va a aceptar a su hija que venga, que ella tenga 15 y que venga de 12 años un pibe, no, porque ella es más grande. Sí, porque es el amor de ella. Es el amor de ella, no es mío. Bueno, yo seré no el padre, acepto. pero no yo lo no tengo que aceptar. ¿Por qué no lo acepto. aceptaría? ¿Usted o la religión? ¿Sabe por qué? Ahora te digo, ¿sabes por qué? Yo vengo esto de raíces de mi madre. Porque el hombre no madura, sino más. Las mujeres maduramos más. Sinceramente hago caras porque no quiero decir algo de lo cual me pueda arrepentir mañana. Quiero ser lo más respetuoso posible. Pero siendo profesional debo decir que las doctrinas vienen de los padres a los hijos, de los hijos a sus hijos, y así tienden a no acabarse jamás. Se va repitiendo el patrón constantemente. ¿Por qué? Porque el Estado está ausente. El Estado no ve esto como un delito. La vulneración de los derechos del niño y el abuso de los niños no se ve como un delito en estos casos. Tortura psicológica, tortura física. ¿Cómo puede ser? ¿Por ser el tutor tenés derecho a adoctrinar a tu hijo de esa manera y a castigarlo, desvincularlo de la sociedad?
prohibirle todo lo que más le puede llegar a gustar a un niño. No estamos hablando de salir y tener adicciones, de la vida loca. De una vida normal, una vida sana, rodeado de amigos, amigas. ¿Cuándo van a vivir la infancia? ¿Cuándo van a vivir la adolescencia esos chicos? Nunca. Quieren que se casen vírgenes. Supuestamente el padre Omar, el pastor Omar, dijo que su hijo sigue estos lineamientos y tiene 23 años el pibe. ¿No le está haciendo un daño a ese pibe? Ese chico, ¿ustedes se creen que normalmente elegiría no estar con una chica o con un chico que le guste? ¿Ustedes creen que eso es normal? Ese chico debe haber tenido un montón de veces ganas de estar con una chica o con un chico. Y lamentablemente porque los padres lo controlan y porque los padres son antes que padres pastores, ese chico no puede desarrollar su vida. Temprano que el hombre. Margarita. Ahora, otra cosa te voy a decir, A que ver. yo le enseño Diga. a mis hijos. Mira, le digo, ¿sabes qué? Primero ustedes tienen que estudiar. Porque suponete que el chico haya tenido una criatura de 14 años. ¿Qué hace? ¿Qué le da de comer? ¿Qué va a ir? A robar. Entonces, Si no se van a primero hay que casar, estudiar en la Margarita. vida, ser un profesional. ¿Qué? Ser un profesional y después tener novio y relación. Cuando tú puedas darle un alimento a tus hijos. Entonces, estamos destruyendo a los jóvenes. Margarita, Porque, permítame que le haga una... novio, mira, Está bien, pero le permita que le haga meten una... la pata y sufren toda la vida. Enséñeme algo que yo no lo sé. Sí. En el Bueno. evangelismo, usted es una señora que practica el evangelismo. ¿Recomiendan la virginidad hasta Sí. el casamiento de las parejas? Eso hasta la religión católica. Sí. O sea, La católica también. ¿cómo es? Espérense. Bueno, escúchame. Sí, sí, Los escucho, la escucho, Margarita, enséñeme. por favor, Un varón totalmente. te va a dar más valor a una chica que no estuvo con ningún tipo, ¿o no? No. Tú como varón me haces esa pregunta. No, uno ama a una persona por lo que siente, no por si Claro. estuvo en relaciones Claro. anteriores con alguien o no. Ahora, Claro, pero, o sea, en el sentido de que, porque hay hombres que a veces no lo dicen, pero de repente, ya estuviste con otra, y de repente tratan de P, porque ha pasado. No. Muchachos, por favor, le pido, no Pero le hagan yo, un juicio escúcheme, a Margarita. pero yo le recomiendo a mis No, hijas, Es la idea de Margarita. Claro, chicos. la idea de Margarita, no le hagan un juicio. Esto es lo que piensa la familia. Esto es lo mismo que le dicen a sus hijos. ¿Y saben de quién viene todo esto? Todas estas doctrinas hipócritas. De un tipo que, siendo mayor de 25, 30 años, dejó embarazada a una chica de 16 años y la abandonó. Abandonó a su hija y abandonó a su novia. Porque es lo que hizo el pastor Omar. Claro, después se puso triste y encontró la fe. Pero esa nena la abandonó. Sin mencionar que para ellos las doctrinas no van, ¿no? Raro que el pastor Omar, con más de 25, 28 años, haya tenido relaciones con una nena de 15 y la haya dejado embarazada. Y abandonada, que es lo peor. Son hipócritas. Le hacen un daño enorme a sus hijos. Entonces, recuerden, acá no estamos juzgando a ver quién fue el que cometió el delito final. Acá estamos diciendo que se cometieron un montón de delitos previamente en contra de esa chica. Y que la justicia debería investigarlo. Esa nena se merece justicia. Pero justicia completa. No solo con los que llevaron adelante ese episodio final. Escucha, Margarita. Margarita piensa esto y lo dice. Yo ¿Por qué le le recomiendo esto a mis Frenchi Berú, hijas, lo entiendo. pero No, ya después ellas deciden. Lo entiendo, Margarita, Ellas espere un deciden. poco. ¿Sabe por qué Pero le yo le voy a recomendar. Espéreme un poquito, espéreme un Tampoco poquito. voy a permitir. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero escúcheme usted a mí. Escúcheme usted a mí. ¿Sabe por qué le hago todas estas preguntas? Bueno. Para entender el núcleo, en donde el núcleo familiar, la comunidad,
cómo era, cómo eran, los hábitos, los valores de Paloma en su propio núcleo. Valor, sí. Claro, pero para entenderlo, porque si no, uno no entiende cuál era el mundo en que vivía Paloma. Ahora usted nos está narrando más o menos cómo era el mundo en que Paloma se movía. Claro. Un espanto. Ahora yo le quiero preguntar, Margarita. Escúcheme. Sí, Yo como madre le voy a hablar bien a mi hija. Ahí está. A ver, Porque si no después los tipos, no, mira esa loca anda con uno y otro tipo. ¿Y cómo la catalogan? Como una P. Le hago otra pregunta. No somos quien para juzgar a nadie. Una chica se tiene que valorar. Muy bien. Cada uno con su idea, me interesa lo que dice Margarita. El valor es importante. A mí, ¿sabes qué me importa también? ¿Qué? Saber si Margarita... Me encanta la cara de los periodistas, de estos dos que están abajo, que son muy hábiles, tienen mucha experiencia, que le hacen el entre. Y está muy bien, porque le hacen el entre y se mandan al frente. A mí me encanta la gente con valores, sí. Y le hacen la cama para que se manden al frente. Ellos creen ciegamente en esas doctrinas. Ellos creen que tienen la verdad revelada, la verdad suprema. Entonces, poder decirlo masivamente para ellos es un orgullo. Al igual que le sucede al pastor Omar y a la pastora Alicia. Lo mismo. Ellos creen que tienen la verdad. Y es un montón las estupideces que dicen. Yo, lamentablemente... yo sinceramente lamento lo que han tenido que pasar sus hijos, incluso los hijos de Margarita, los nietos. Tener así una persona en la familia debe ser peor que ir al infierno. Es un infierno en la propia tierra, claramente. ¿Usted sintió en algún momento o la vio a Paloma como una chica feliz? ¿Usted la veía feliz a Paloma? Sí, me parece que con este chico, ¿vio? Porque a veces los adolescentes creen que como tienen novio, tienen amigos, qué sé yo, ¿viste? A veces como que qué sé yo, pero yo sí la vi y siempre fue feliz ella, porque ¿sabes una cosa? Sus padres y su madre siempre le dieron de todo. Nunca le faltó nada. Eso lo entiendo, Margarita, pero ahora le cambio. El alimento es lo más importante. Ahora, espéreme un poquito. Vos ibas a su heladera y la madre le compraba lo que ella quería comer. Usted ya hizo referencia a eso. Ese es el amor de una madre. Lo entiendo, Margarita. Y mi padre también. Le daba Escúcheme todos un los segundo. gustos. Claro, pero la felicidad puede estar en muchas cosas. Escúcheme un segundo, Margarita. Usted conocía bien a la familia de Paloma, por lo que veo. Ahora, a la familia de Josué, ¿la conoce? No. ¿No la conoce? Yo nunca fui ni a su puerta. Hola, como vecino educado siempre saludo, ¿no? Está bien, pero digo... Hola, chao. Pero en el barrio se la conoce, la familia, es una familia de muchos años en el barrio, la familia de Josué se la conoce. Entiendo que también profesa la misma fe. No. La abuela es Josué, cristiana, así como nosotros. La abuela de Josué sí es como nosotros. Es evangelista. De la misma religión. Sí, evangelista. Sí, pero el papá no. Los padres, el padre y la madre no. Son católicos, me dijo católica, porque yo una vez le hablé de Dios y me dijo que era católica. De alguna forma Dios no obliga a nadie. ¿Eso es como que le molesta a usted o sabe si le molestó al papá de Paloma? ¿Molesta en qué sentido? No, de que no fuera de la religión, que él no profesara la religión de su papá. No. ¿Sabes? Te voy a decir algo. A ver. Te voy a decir algo. Dios no obliga a nadie y yo tengo que amar a mi prójimo cualquier religión que sea, menos el Umbanda. Yo estaba escuchando ahí en la tele que menos el Umbanda, no sé qué. Ellos no son de Dios. Porque no tienen son de otros. Claro. Los Umbanda. Le decía que tiene un discurso un poquitito más abierto que el pastor Omar, ¿no? El pastor Omar, según el pastor Omar, son todas religiones y todos los cultos son creados por los masones y representan al diablo. Y los únicos que tienen la verdad revelada y son los elegidos son ellos. Esta señora intentó abrirse un poquitito. Iba bien hasta que patinó, derrapó y dijo que no. Que los únicos que no son los Umbanda. Que son los africanistas, claro, hacen rituales y demás. Pero no son el prójimo. ¿No tenés que amar a todos por igual?
Sin contar que al comienzo dijo que no era adecuado que salga con un chico que no sea de la iglesia, ¿no? Que era malo, que esos chicos te llevan a lugares que no te tienen que llevar y pasan estas cosas. Se pisó la señora, parece. Tienen otra cosa, no un dios, dice usted. Son todos iguales, ¿no? Yo creo que... ¿Cuántas veces ha visto la tele que matado, el templo Umbanda ha matado gente? Claro, niños? ella no comparte. Fíjate por ahí, ¿no? Investigar esa religión. ¿Ustedes como periodistas? No comparte los ritos que se dice y esas cosas. Está bien, Margarita. Bueno, es otra religión. Margarita, tratemos de respetar directamente, ¿sabe qué? Sí, tratemos de respetar la libertad de culto. En Jesús. Una Que consulta. ha dado... Pero ella es ¿cómo te evangélica. puedo decir? Margarita, una consulta más. A ver, Sí, de a sí, uno, por respeto la favor. libertad de culto. Les decía que el periodista que está abajo se nota que es muy guacho, muy vivo, y le está pinchando para que la señora diga lo que no quiere decir, ¿no? Por eso en un momento le dice, bueno, por favor, respetemos la libertad de culto. Son así los periodistas. Incluso en el panel, como les decía antes, hay un señor con el cual yo me agarré también en una entrevista que me hicieron, porque estaba diciendo cualquier cosa, y es eso, ellos buscan generar controversia, pero además que las personas se manden al frente solo. Ellos le dicen sí, que está bien, y después esas mismas personas son las que quedan mal. ¿Se entiende? Te digo, nosotros creemos en Jesús, el único que vino acá, que celebramos todos los años el nacimiento de Jesús y se celebra en todo el mundo. Porque en la Biblia la palabra de Dios dice que todas las naciones le adorarán a Él, porque Él es el único Dios. No hay otro Dios que ha sido crucificado para que nosotros seamos salvos. Margarita, Sí, pero según la historia no nació el 24 de yo diciembre. quería preguntarte en base a... Bueno, no sé, lee la Biblia y entérate. Por eso lee la la leí. Biblia y entérate. Leí teología, todo eso, no nació Bueno, el pero 24 se de diciembre. celebra. Se Bueno, celebra, bueno, pero- Estamos hablando de se celebra Paloma a y nivel Josué. mundial. Quiero oír algo a Margarita sobre Josué, Margarita. Veo que Sí, tanto vos como por ahí otra gente no estaban de acuerdo con esta amistad o este noviazgo, que ahora te enteraste ahora que estaban de novio, ¿no? ¿Quién más no estaría de acuerdo? Yo estaba de acuerdo porque ¿Quién más no no estaba estaría de acuerdo? Yo te digo por la edad no estaba de acuerdo porque es muy chico. Pero si ellos se amaban, ¿qué lo impide? El amor es más fuerte, dice, ¿no? Dice el Claro, dicho. por eso. el amor ¿Sabés es más que alguien fuerte. te haya contado? Pero, alguien mira, te Margarita, escuchame, ahora escuchame. te hago- te hago- Pará te digo algo. un poquito. Escuchame un segundo a mí. Sí. Un poquitito, Sí. porque algunas cosas que Sí. tienen que ver con la vida Bueno. cotidiana de Paloma. A ver, respondeme a ver si vos la Bueno. conocés, quizás alguien te Sí te nombró. respondo. Dale. Si alguien te lo A contó, ver. vos me respondés. ¿Vos sabés si Bueno. de alguna manera la familia descontenta de que estuviera con Josué o descontenta de alguna otra relación que no le haya contado la familia de Paloma, podría haberla reprendido de alguna manera, castigado de alguna manera? No. Eso es totalmente negativo. Porque si simplemente, porque Omar es un padre muy recto, simplemente no lo hubiera aceptado, no le hubiera dicho, mira, no vienes acá a mi casa, porque él venía a la puerta de la casa, le esperaba a Paloma para ir a comer. Simplemente le diría, mira, acá no vengas a buscar a mi hijo. Él la aceptó. Por eso fue que él venía todos los días a llevar a la nena, la acompañaba al colegio, venía y salía. Incluso se ve que en el gimnasio también la acompañaba. Entonces, ¿usted cree que si no lo hubiera aceptado, en la vida se hubiera parado acá en la puerta a esperar a la nena? Simplemente le diría, mira, ¿sabes qué? A tu casa, porque yo también lo diría. Margarita. Porque yo una vez que vi a mi Sí. hija que tenía una amistad rara, le dije, no, acá en mi casa no viene más. Ah, Porque Una amistad rara, ojo. Señora, no le decía nada porque pensaba que eran novios, pensaba que eran amiguitos del colegio. Josué tenía 14 años y ella 16. Omar dijo en reiteradas oportunidades que él confiaba en el adoctrinamiento que le habían dado con su mujer sobre este tema y que sabían que era un pecado y que confiaban plenamente en ella. Por lo cual confiaban en que eso era una amistad nada más y que no pasaba nada. Muy si bien, yo no muy pongo los recta, límites en mi Margarita. casa, ¿quién los va a poner? muy recta y sí, correcta. porque si esa Margarita. chica anda por otras cosas raras... Sí. Le quiero sí. hacer una pregunta porque justamente nos Sí. llegó un mensaje y queremos saber, usted que conoce bien a la familia. ¿Paloma es hija biológica de Omar? ¿Es su papá biológico? Sí, ¿cómo que no? No sé, porque Sí, nos los dos dijeron son hijos. que-
Bueno, la verdad que de la entrevista esto era lo más sabroso, dura mucho y la verdad que ya creo que es bastante esto de la mujer. ¿Qué se puede decir de esta mujer? Que es un fiel reflejo de las doctrinas que llevan adelante los padres de Paloma, ¿no? Entonces, va en la línea y en la hipótesis que nosotros manejamos, y es que esa chica no la habría pasado bien en ese entorno familiar, en ese grupo coercitivo intrafamiliar. Por lo cual, lamentablemente es lógico que son responsables de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto lo tiene que determinar la justicia, no nosotros. Ahora, luego de hacer una breve pausa que me voy a tomar, vamos a ver la entrevista que hoy le hicieron a la hija abandonada del pastor. Una hija que es mayor que Paloma, mayor que Paloma, y que justamente su madre quedó embarazada a los 16 años del pastor Omar, que tenía entre 25 y 30 años. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.